¿Qué tal? Buenos días, esto es Zona Saludable y te agradecemos que nos estés sintonizando a través del 91.5 de FM o por www.zona3.mx. El tema de este día seguramente será de tu interés, ya que hablaremos de los métodos no quirúrgicos para el control de la obesidad. Iniciamos. La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Laura Mora y te agradece que nos sintonices a través del 91.5 de FM y por www.zona3.mx. Como ya escuchaste, el tema de este día es métodos no quirúrgicos para el control de la obesidad con la doctora Yolanda Cortés. Ella es cirujana endoscopista y trabaja en el ISSSTE. ¿Es correcto? En privado. En privado, perfecto. Bueno, ¿por qué nos empezamos por platicar cuáles son los métodos no quirúrgicos para el control de la obesidad? Bueno, miren, tenemos métodos quirúrgicos, métodos no quirúrgicos. De entre los métodos no quirúrgicos, unas opciones desde el punto de vista endoscópico son el uso de dispositivos que van a ocupar la cámara gástrica y van a permitir que el paciente tenga saciedad temprana y con ello disminuya la ingesta de alimentos. Estos dispositivos se llaman balones intragástricos que se colocan, como el nombre dice adentro del estómago. ¿Y cómo es la colocación de estos balones y a quiénes se les recomienda? Bueno, la indicación para la colocación de estos balones es para pérdida de peso, principalmente en aquellos pacientes que requieren tener un control metabólico y que tienen riesgo de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión. Y las indicaciones son pacientes que tienen un exceso de masa corporal por arriba de 40, que incluyen los obesos. A mayor incremento del índice de masa corporal ya estarían los superobesos y los super obesos, que son los obesos mórbidos. ¿A qué te refieres con arriba de 40? ¿Qué significa esto? El término de 40 es un cálculo que se hace que se llama índice de masa corporal, que calcula la cantidad de sobrepeso que tiene una persona para decidir si tiene efectivamente obesidad. Y el tipo de obesidad, hay diferentes tipos de obesidad. ¿Quiénes no son candidatos para este tipo de práctica? Método. Bueno, la contraindicación de la colocación de estos dispositivos principalmente es que el paciente no desee colocárselo y los super obesos que tienen comorbilidades severas que afectan las vías respiratorias principalmente. Básicamente no hay contraindicación. Cualquier persona entonces en un momento puede decidir bajar de peso con este método porque se ha incrementado mucho el índice de personas con obesidad. Uh-huh. Tiene que evaluarse a la persona, no puede estandarizarse su uso a todas las personas que tengan el mismo índice de masa corporal. Esa es una evaluación previa. Uh-huh. Uh-huh. ¿Se toma en cuenta si tiene algún padecimiento crónico? Precisamente es una de las mayores indicaciones. ¿Por qué motivo? La obesidad actualmente se considera un problema de salud pública en donde los costos, si analizamos en función de costos en servicios de salud, estos se están incrementando importantemente. Entonces, partiendo desde el hecho de que la obesidad por sí misma ya es una enfermedad y que reduce la expectativa de vida hasta en 10 años, pues hay que hacer todo tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, la obesidad actualmente debe ser tratada desde el punto de vista multidisciplinario y no nada más de los balones, por ejemplo. Ajá. ¿A partir de qué edad una persona puede aplicarse un balón? A partir de los 18 años ya se puede, siempre y cuando se evalúe el estado del paciente. Sí, porque últimamente hemos visto que los niños y adolescentes están ubicados en México en un padecimiento pues sobre la obesidad. Se está incrementando muchísimo. Entonces, lo mejor sería evitar la obesidad por medio de alimentación sana, por ejercicio. Pero una vez que se llega a este punto donde ya se requiere bajar de peso, bueno, el balón es una de las mejores opciones. ¿Por qué lo recomendarías tú o por qué lo manejas? Bueno, la colocación de este dispositivo dentro del estómago ocasiona una sensación de cuerpo extraño. De hecho, la utilización del balón se inició cuando se observaba que pacientes que ingerían, se les formaban besoares. Los besoares son acúmulo de
de alimentos, de papel, hábitos que tenían algunas personas con trastornos psiquiátricos y que se observaba que reducían su peso. Cuando estos pacientes llegaban a complicarse y se operaban, se abría el estómago y se veía que tenían acúmulo de lo inimaginable, ¿no? Pelos, papel, etcétera. Entonces, se empezaron a hacer los primeros estudios en función de lo que se encontraba. Y de hecho, los besoares cuando se sacan son bolas, ¿no? Es como si alguien se tragara una pelota de ping pong y esa pelota de ping pong se fuera formando una cubierta tras cubierta y de ahí esto fuera creciendo. Uh-huh. Es algo muy parecido. Entonces, al tener una saciedad, el paciente come menos, pero a la vez se estimulan ciertas hormonas, se secretan ciertas hormonas que disminuyen la saciedad. Es básicamente el funcionamiento de los balones. Ajá, hablas de que se siente lleno o satisfecho con menos comida. Uh-huh. Pero para poder hacer esto también me imagino que debe llevar una dieta para no descompensarse. Es decir, bueno, no se trata nada más de que con el balón ya coma menos. Uh-huh. Lo importante es que coma algo que lo nutra. Exactamente. Entonces, hay un equipo multidisciplinario que se encarga de todo esto entonces. Uh-huh. Precisamente, para colocar un balón debe de evaluarse al paciente. Uh-huh. Entonces, tenemos una etapa preprocedimiento, la etapa durante el procedimiento y la etapa postprocedimiento. Uh-huh. Preprocedimiento, precisamente se evalúan todos los factores nutricionales, no nada más la obesidad. La obesidad, por definición, es el acúmulo de grasa. Uh-huh. Ahora, si ese acúmulo de grasa ha causado un estado de malnutrición o de desnutrición, es precisamente lo que se evalúa para precisamente evitar mayor pérdida durante la reducción de peso de todos estos nutrimentos que van a afectar el desarrollo, ¿no? Sobre todo si se trata en etapas de la adolescencia. Los adolescentes son un grupo muy particular porque requieren otro tipo de abordaje nutricional. Principalmente asegurar que no tengan déficit de los nutrimentos, de los macro y micronutrientes, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, ¿cuál sería la siguiente etapa? Porque son 3. La siguiente etapa, la evaluación post-procedimiento, precisamente para garantizar que el factor dietético supla todos los déficits que el paciente puede tener, porque al quitarse el hambre, el paciente deja de comer, uh-huh. ¿no? Entonces es algo muy importante. Y de ahí que después del procedimiento el paciente hay recomendaciones, hay guías internacionales que dan las diferentes sociedades, la sociedad de obesidad, la sociedad de endoscopía, por ejemplo, en donde dice que al paciente se le tiene que evaluar cada determinado tiempo, cada mes, dependiendo de cuándo se le colocó el balón, ¿no? Para evaluar precisamente apego al tratamiento de la dieta, apego al tratamiento de las recomendaciones que hacen los nutriólogos, y pues que precisamente consuman lo que deben de consumir en cuanto a los nutrientes. ¿Cuánto tiempo se puede tener el balón dentro? El balón máximo que se puede tener son 12 meses, un año. 12 meses. Uh-huh. Y en 12 meses, si no se ha logrado el efecto esperado, ¿qué procede? Bueno, primero, en la primera entrevista de los pacientes se les debe de indicar que el balón no es mágico, uh-huh. que va a tener una función que va a modificar la fisiología normal del tracto digestivo, en este caso del estómago, va a modificar muchos valores desde el punto de vista metabólico en cuanto a glicemia, en cuanto a... ¿Qué es glicemia? El azúcar en la sangre, uh-huh. Control de presión arterial, etcétera, ¿no? Entonces, si el paciente no entiende cuál es el objetivo principal de colocar el balón, entonces el paciente se va a decepcionar porque piensan que es mágico. Se les coloca, hay pacientes que, por ejemplo, se les coloca el balón y salen de la sala de endoscopía pidiendo que quieren comer un menudo, porque eso nos ha pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues son cosas que deben de modificarse, son comportamientos. Entonces, el balón por sí mismo no es mágico. Una vez que se evalúan todos estos aspectos del paciente, bueno, decide que se le coloque el balón, médico y paciente. En la etapa post-colocación se sigue trabajando y reforzando esta actividad, ¿no? Ok, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se aplica el balón? Bueno, el paciente se hace ambulatoriamente. Uh-huh. El paciente se egresa a las pocas horas de colocar el balón, se coloca en una sala de endoscopía bajo anestesia general. En algunos casos se intuba al paciente, en algunos casos nada más es una sedación. Eso se analiza en función del médico que realiza el procedimiento y del anestesiólogo.
El balón se va a colocar por un método endoscópico, es como hacer una endoscopía convencional. Platícanos qué es una endoscopía, por favor. Una endoscopía es un dispositivo que se utiliza para evaluar el tracto digestivo desde la boca hasta el ano. Cuando se trata de una endoscopía alta, estamos evaluando desde la faringe hasta la segunda porción se llama duodeno, parte del intestino delgado que inicia cuando termina el estómago, ¿no? Uh-huh, Ahora sí. Sí. Bueno, entonces hasta ahí es donde se revisa. Por medio del endoscopio se conectan, digamos, tubos. En ese endoscopio se hace una endoscopía primero normal para evaluar que no tenga alguna contraindicación del paciente para colocar el balón. La contraindicación sería que tuviera enfermedad ácido péptica complicada como úlceras, por ejemplo, o una gran hernia hiatal. Si en ese proceso se determina que no se puede, aunque normalmente la endoscopía se hace pre-procedimiento, no durante el procedimiento tiene el balón, bueno, se le recomienda al paciente que no es, digamos, candidato para colocársele el balón. Cuando ya vemos que no hay contraindicación, se coloca el balón, se pega, digamos, en la punta del endoscopio, se dirige hacia el estómago y de ahí lo inflamos. Se infla con un líquido, una tinción especial que se llama azul de metileno y se infla a diferentes volúmenes. Hay dos métodos: inflarlo parcialmente, que es lo más recomendable. Los balones tienen una capacidad de 700 mililitros, o bien inflarlo completamente. Esto no es lo más recomendable, pero a veces por alguna circunstancia así lo decidimos. Entonces, primero se inicia inflando el balón con líquido. Es una solución fisiológica teñida con un colorante azul de metileno a 500 mililitros para evaluar la tolerancia. Y en este caso, si vemos que el paciente lo tolera, se puede meter a otro procedimiento endoscópico para reinflar el balón y tener un volumen máximo de inflado, ¿no? Tenemos que hacer una pausa comercial, si me lo permites, Yolanda, ya que pues vivimos de los patrocinadores. Y bueno, regresamos. Esto es Zona Saludable. Te recuerdo que estamos platicando de los métodos no quirúrgicos para el control de la obesidad con la doctora Yolanda Cortés. Ella es cirujano endoscopista. Regresamos. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. Estamos de regreso en Zona Saludable. Te doy nuestras líneas telefónicas para que te pongas en contacto con nosotros. 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Platicamos esta mañana con la doctora Yolanda Cortés. Ella es cirujano endoscopista. El métodos no quirúrgicos para el control de la obesidad es nuestro tema de este día. Y bueno, actualmente la obesidad y el sobrepeso se ha convertido en una epidemia entre los adultos y adolescentes y también los niños, ubicando a México en el segundo lugar en obesidad a nivel mundial con el 90% de su población, ya que sufre este padecimiento y diversas complicaciones de salud como la diabetes, principal causa de la discapacidad en nuestro país. Se ha cambiado mucho la idea que se tenía hace tiempo, muchos años, de que una persona gordita, un niño gordito, era un niño sano. Bueno, se ha comprobado que realmente esto no es cierto, ya que no solamente es la diabetes, sino que hemos visto en niños muy pequeños problemas cardíacos. Hemos visto cómo niños de repente caen porque sufrieron un ataque al corazón. ¿Y cómo es posible? Bueno, porque este niño ha desarrollado obesidad. Y una de las soluciones que nos está presentando Yolanda Cortés es el balón. Y ya nos ha explicado cómo se aplica, cuál es la ganancia que se tiene, por decirlo de alguna manera. Pero yo quiero preguntarte cuáles son los riesgos que hay de aplicar un balón a una persona. Bueno, los riesgos son inherentes primero al paciente, ¿no? Uh-huh. Es obvio que cuando se trata a un paciente obeso puede tener muchas alteraciones, principalmente cardiovasculares. Entonces, precisamente por eso es que se evalúa el estado cardiovascular del paciente para prevenir los riesgos. Uh-huh. Los riesgos que son inherentes al balón, en algunos casos, si se llega a desinflar, que aunque la compañía responde por esto y nos lo cambia, puede emigrar al intestino delgado
puede tener, muchas veces lo arrojan por el recto, como comerse un papel, no es tanto así, pero bueno, pero otras ocasiones que en baja proporción puede quedarse retenido a nivel del intestino. Esta situación sí debe de resolverse por una vía quirúrgica, ¿no? Las complicaciones metabólicas, como les dije, son más bien inherentes al estatus previo del paciente, pero en general eso por el equipo, el manejo del equipo multidisciplinario pueden manejarse adecuadamente, ¿no? Problemas de presión arterial durante la colocación, que es básicamente lo que más se nos presenta. Aumentos de la presión arterial, pero en general no hemos tenido mortalidad ni complicaciones graves por eso, ¿no? ¿De qué material está hecho? De silicona. Es un material muy resistente. Los materiales, por cierto, han evolucionado desde que se creó el primer balón. Son muy, muy, muy resistentes y realmente es muy rara la perforación que se puede, espontánea, ¿no? ¿Rechazo? Rechazo no. No hay rechazo. No hay rechazo. O si se puede hablar de complicaciones o eventos adversos, son vómito y náuseas. Por eso es que parte de las recomendaciones post procedimiento incluyen administrar medicamentos que inhiben la secreción de ácido, en algunos casos medicamentos que ayudan a la motilidad, que son las manifestaciones más importantes que percibe el paciente y que es lo que hace en algunos casos que tenga que retirarse antes de que se cumpla el tiempo de efecto máximo, ¿no? Entre 6 y 12 meses. Y dices que es muy raro que suceda, Yolanda, pero en caso que pasara, ¿cómo te das cuenta tú como paciente que se reventó el balón o que trae una fisura, algo? Bueno, primero el paciente deja de sentir esa sensación de saciedad. Hay algunos pacientes que cuando pueden tocarse el balón en el abdomen, hablan y dicen, oiga, ya no me toco el balón. Entonces uno le dice, vamos a revisarte, vamos a tomarte una radiografía simple de abdomen y ahí vemos qué está pasando. Otro aspecto es el dolor. El dolor es muy importante, cómo se presenta el dolor, sobre todo es un dolor que cursa con distensión abdominal, algo que nos pueda sugerir que el paciente pueda tener una obstrucción. Distensiones que se le abulta el estómago, que se le inflame, como comúnmente se nos dice. Algunas personas pueden sentirse el balón y de hecho nosotros al palparlo se lo sentimos, ¿no? Pero el abultado pues a veces es muy difícil porque como son pacientes con mucha grasa, pues es imposible tocar todas las capas de la grasa y llegar al balón, pero en algunos casos con mucho detenimiento sí es posible. ¿Quiénes son los que más acuden a hacerse este tipo de cirugía? ¿Es de este tipo de procedimientos? Personas que quieren bajar de peso por motivos de salud y personas, ahorita está mucho de moda verse muy bello y guapo, entonces hay, por cierto, hay muchos adolescentes. Es una causa importante que sí lo tienen indicado, pero hay que manejar otro tipo de aspectos, sobre todo si son jóvenes, ¿no? ¿Hombres o mujeres? Hombres o mujeres, exactamente. ¿Pero acuden al igual? O sea? Sí, igual. Y yo creo que los hombres están aumentando ahorita. O sea que ya muchachos jóvenes. Y el deseo de sentirse y verse bien. Y más verse bien que sentirse bien, porque como la obesidad es grasa acumulada, no nada más en la lonja, sino grasa acumulada alrededor de todas las vísceras y órganos que tenemos en la cavidad abdominal, el paciente pues ya tiene un cambio metabólico que es crónico. Entonces muchas veces de jóvenes no sienten problemas de hipertensión, de hiperglicemias, ¿no? Salvo los que ya tienen también una carga genética, porque la obesidad no solamente es comer mucho, ¿no? Comer mucho para llenarme de grasa, sino es carga genética también. ¿Hacer ejercicio es recomendable? El hacer ejercicio es otra parte que se considera en la evaluación porque se evalúa qué tanto ejercicio para la edad realiza la persona. Posterior al procedimiento se tiene que reforzar dieta, ejercicio y el efecto del balón. Es multifactorial, no es mágico el balón. ¿Cómo se retira? Se retira vía endoscópica, al igual que se le coloca. Se mete un dispositivo especial para lazar una parte del balón. Imagínense que el balón es como una bomba de las que veíamos en las películas, ¿no? Que es una bola con una mecha en la punta. Entonces, esa mecha en la punta nosotros la lazamos con un dispositivo especial. Se desinfla y se retira el balón por la misma vía endoscópica. ¿Cuánto dura el procedimiento tanto de ponerlo como para quitarlo? Entre 20 y 30 minutos, incluyendo la preparación de posición del paciente. Es muy rápido. La colocación del paciente una vez estando en decúbito lateral izquierdo, o sea, acostado de lado, son 7 minutos, 8 minutos. Es muy, muy rápido. ¿Hay alguna contraindicación una vez puesto este balón? Es decir,
ya te lo pusimos, tienes que esperarte tanto tiempo para comer o no comas este tipo de comidas porque puede afectar al balón, alguna. No. Precisamente una de las ventajas de las técnicas que se llaman restrictivas no quirúrgicas, que son los balones, es que el paciente, una vez que se completa el procedimiento, se recupera de la sedación o el procedimiento anestésico 1 hora y se va a su casa en ese momento, que es una gran ventaja. Esto elimina los costos operatorios del hospital, por ejemplo, disminuye los gastos para el paciente, y después de eso, en 24 a 72 horas se le indica que nada más esté consumiendo agua para evaluar precisamente la tolerancia y evaluar qué tanta náusea pueden tener los pacientes. A partir, dependiendo de cada paciente, 24 o 72 horas, ya les podemos indicar dieta líquida, líquidos claros, gelatina, por ejemplo, algo más formado, y sobre todo una parte muy importante, se les recomienda que mastiquen al menos 20 veces cada bocado, porque a veces se tienen muchos hábitos inadecuados durante el proceso de la masticación, ¿no? Incluso antes del procedimiento. Comemos un bocado muy grande y lo tragamos sin masticar. Y hay que recordar que la digestión debe ir coordinada con el proceso de masticación. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Regresamos. Saludamos en controles técnicos a Omar Machain, en la producción Livier Murillo, en los teléfonos Ceci Delgadillo, en la cabina, en asistencia de la producción Pepe Aldape y también a Juan Carlos Robles, el gran Toluque. Gracias. Vamos a la pausa comercial. Quédate con la voz de Der Saldaña, que te tiene y te mantiene muy bien informado sobre las vialidades de nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Esto es Zona Saludable. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. De regreso a Zona Saludable, tú nos escuchas a través del 91.5 de FM, nos puedes ver y escuchar por www.zona3.mx. Esta mañana platicando con la doctora Yolanda Cortés, cirujano endoscopista del ISSSTE, y desde el tema de este día, métodos no quirúrgicos para el control de la obesidad. Nos estamos centrando esta mañana en el balón, y antes de irnos a la pausa nos hablabas de cuáles las indicaciones que se dan después de haber sido aplicado que es tomar agua durante 24 a 72 horas del día. ¿Es solamente agua? ¿No se les recomienda otra cosa? No, solamente. ¿No se descompensan en este momento? No, porque eso es poco tiempo de ayuno. Es un ayuno permisible, para que una persona tenga efectos de malnutrición o desnutrición se necesita que no consuma nada durante 10 días y esto jamás es posible. ¿Y qué pasa si una persona dice, no, yo tengo mucha hambre, yo no me puedo aguantar, quiero comer algo? Sí ha pasado, los efectos que puedan tener es que vomitan mucho y vomitan más. De por sí el balón puede tener un efecto de provocando vómito, pero si comen de esta manera es más posible que vomiten. Y la molestia pues es mucho mayor, se quejan más los pacientes, tienen mayor reflujo. Por eso se les debe de explicar y deben de tener conciencia de que el proceso es un proceso que va a irse escalando para ir introduciendo alimentos. Digo, porque no solamente es dejar de comer, es cambiar totalmente los hábitos alimenticios, porque una persona que ha logrado alcanzar un peso alto quiere decir que tiene unos hábitos alimenticios muy descontrolados. Entonces, de repente le pones un balón y le dices, no vas a comer nada en tanto tiempo, ¿cómo le haces? Pues, porque digo, finalmente hay una reacción física, pero mentalmente está con la ansiedad. Me imagino que sufre de ansiedad, es como una adicción, que de la noche a la mañana se la quitas, le quitas la comida, entonces empieza a sufrir algún trastorno emocional, ¿no? Exactamente, la palabra correcta es una adicción, pero esto se platica y el paciente se concientiza. Y una cosa muy importante, que el paciente acude motivado. Entonces la motivación es el punto número 1 que hace que el paciente, la mayoría, se apegue a las recomendaciones. Y 24 horas estar tomando líquidos, claro, creo que no les afecta. ¿Y cómo se determina si son 24 o 72? ¿De qué depende? Depende de la tolerancia. Si el paciente durante 24 horas permanece tomando agua y vemos que tiene mucho vómito y que no tolera la náusea, por ejemplo, además de que se les da medicamentos, se prolonga un día más. Es basado en la clínica nada más. Ok, y una vez pasado esta primera etapa del agua, entonces decías que se empieza a administrar
una dieta. ¿Cuál es esta dieta? Dieta, además de líquidos claros, gelatina y alimentos ya, por ejemplo, tipo arroz. Arroz, alimentos más sólidos, pero bien masticados. 20 veces se recomienda que mastiquen cada 4 horas para evaluar precisamente la tolerancia y el periodo de adaptación inicial que tiene el estómago con el balón. ¿Y se va subiendo paulatinamente, se va modificando la dieta? Sí, llegan a comer normalmente. Pueden irse a comer tacos, pueden irse a comer hamburguesas, lo que ellos quieran. Obviamente, si lo que se trata es de modificar estilos de vida en cuanto a la dieta, pues no se les va a recomendar que vayan a comer una hamburguesa, ¿no? Deben de tener una dieta. O sea, tienen que ir de la mano. No solamente es el hecho que te hayan puesto el balón y decir, bueno, ya me pusieron el balón, ya voy a comer menos, pero no se trata nada más de comer menos, sino de comer sano. Comer sano, precisamente. Y eso, comer sano, implica la relación y el contacto que tiene el paciente con el nutriólogo. Quien le coloca el balón, damos recomendaciones generales, pero el paso que sigue es la continuidad con el nutriólogo. Por eso el equipo debe ser multidisciplinario. Entonces, lo importante también es de seguir una dieta balanceada y no pensar que solamente por ponerte un balón tú ya vas a dejar de subir de peso o vas a bajar automáticamente de peso. Requiere mucho de tu disciplina, de tu fuerza de voluntad para que sigas todos los procedimientos y logres alcanzar tu meta. Si yo llego con un sobrepeso de 40 kilos y yo te digo, quiero bajar 40 kilos, el balón me puede, obviamente, como lo acabas de decir, con todo lo demás, seguir la dieta, seguir con el nutriólogo, ¿se puede lograr? Sí, está indicado. Otra de las indicaciones, además de los obesos o los obesos mórbidos, es precisamente el sobrepeso. Para prevenir, por 2 cosas, por autoestima y para prevenir alguna, digamos, por ejemplo, hay personas que tienen problemas óseos, ¿no? Las rodillas o la columna. Entonces, en ese sentido, sí está indicado. Un obeso mórbido. ¿Qué es un obeso mórbido? Un obeso mórbido es aquel que rebasa más de 40 de índice de masa corporal. O sea, son los gordos que vemos por la calle, ¿no? Hay un caso muy sonado, no sé, fue hace 3 o 4 años. ¿Te acuerdas tú, Olivier, cómo se llamaba ese muchacho? Murió, ¿verdad? A final de cuentas, que pesaba más de 200 kilos. Murió. O sea, ¿cómo una persona como él no se puede hacer gran cosa? Él ya es otra cosa porque él se considera o se consideró dentro del grupo de los obesos súper obesos, que es otra clasificación. Porque intentaron todo con él, le dieron dietas, creo que también le hicieron la cirugía bariátrica, ¿verdad? Y no se logró que sobreviviera por las complicaciones. Si se fijan, precisamente ese grupo de pacientes tiene una alta posibilidad de complicaciones y la mayor obviamente pues es la muerte, ¿no? Y era un hombre muy joven. Muy joven, sí conocen. Ay, ya me anda cayendo. Pues qué importante esta información que nos estás dando y qué importante es, si tú tienes interés en aplicarte un globo para bajar de peso, ¿dónde pueden acudir contigo? Teléfonos donde puedan contactarte, quien esté interesado. Bueno, sí, con mucho gusto. Estamos ubicados en Avenida Américas 226, Interior 1. El lugar se llama Videoendoscopía Américas. El teléfono es 11 36 7522. Y 33 22 62 61 14. Tenemos una página web que es www.neurogastro.com.mx, perdón. ¿En el ISSSTE se realiza ese tipo de cirugía? De procedimiento. En el ISSSTE los podemos realizar. El ISSSTE no cubre el balón, el paciente lo tiene que comprar. Tenemos que pedir autorización para la colocación. No es fácil en las instituciones. De hecho, en ninguna institución se cuenta con el balón. En el ISSSTE, en todas las instituciones públicas, lo que se ofrece es la cirugía bariátrica. Y es un buen método, por ejemplo, la colocación del balón para preparar al paciente para una cirugía bariátrica. Desafortunadamente los costos en salud pues no nos permiten, ¿no? ¿Por qué? Porque es una buena opción para después irte a la cirugía bariátrica. Para que bajen determinados kilos de pesos y facilite más al cirujano bariatra la cirugía. O sea que para llegar a tu peso ideal, si tienes mucho sobrepeso, primero tienes que seguir un procedimiento, luego otro, y luego otro. No es necesario, pero puede utilizarse en algunos casos. Facilita más el proceso quirúrgico, el procedimiento quirúrgico. Ok. Bueno, y las complicaciones, por supuesto. Sí, porque de repente puede haber más complicaciones. Entre más peso, más complicaciones. Exactamente. Ok. Y bueno, ¿alguna otra recomendación que nos quieras dar para las personas que estén interesadas en ponerse Bueno, primero
Tener mucha valor. información Ujú. de lo que es la obesidad. La obesidad, yo siempre lo digo, es que estás comiendo grasa y te estás llenando de grasa. Cuando uno dice a lo mejor una palabra, obesidad, puede no impactar en el aspecto de salud, pero cuando les dice uno al paciente, ¿sabes qué? Estás lleno de grasa, como que a veces ya se ponen a pensar en eso. Es Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM. Así es, regresamos a Zona Saludable. La doctora Yolanda Cortés, cirujana endoscopista, nos está platicando de los métodos no quirúrgicos para el control de la obesidad. Y nos hemos centrado en el balón, pero hay otros métodos. ¿Cuáles son estos, Yolanda? Bueno, los otros métodos, que son los métodos irreversibles, son los métodos quirúrgicos. Hay diferentes tipos de cirugía que se deciden en función de la evaluación del cirujano que esté viendo a ese paciente. Uh-huh. Uno de los métodos es acortar el estómago, hacerlo más chiquito. Otro de los métodos es hacer una transposición o modificar la anatomía del intestino delgado y conectarlo hacia el estómago. Cada uno tiene diferentes indicaciones. Cada uno tiene diferentes tasas de éxito. Cada uno tiene diferentes formas de evaluarlos preprocedimiento, obviamente el procedimiento en el tiempo quirúrgico y posterior al procedimiento. Y cada uno tiene sus riesgos muy particulares también. Exactamente. ¿Cuáles son las posibles repercusiones ante cualquier procedimiento que decidamos tomar para que entonces tengamos claro qué es lo que sigue? Si no se ha logrado, buscar otro procedimiento, buscar un nutriólogo, buscar otras opciones. De cualquier manera, se tiene durante el se tiene la valoración del nutriólogo. Entonces, O sea, que por lo general no se les despega. Se espacían las visitas, pero siempre hay contacto con el nutriólogo. Y un nutriólogo que esté especializado en este tipo de procedimientos, sean los quirúrgicos o sean los restrictivos como el balón, ¿no? perfecto. Pues queremos agradecerte, Yolanda Cortés, que has estado con nosotros platicando sobre el balón. ¿Alguna otra recomendación o algo que quieras agregar? Bueno, una de las recomendaciones, informarse, tener conciencia que la obesidad, que es la grasa que tenemos acumulada, ocasiona degeneración de los tejidos y esto afecta importantemente el bolsillo del paciente y el bolsillo de instituciones de salud en los países. México es una ciudad de jóvenes, estamos creciendo en jóvenes y es alarmante la cifra de niños que se van a volver obesos en 20 años. La cifra de obesidad y de sobrepeso está aumentando más de un 15% en un lapso de 10 años. Aquí la importancia de que más vale prevenir. Hay que prevenir cualquier enfermedad, cualquier padecimiento. La obesidad pudiera ser, y lo iba a decir, pero no sé qué tan errado sea mi comentario, de que es una de las cosas que más fácilmente se puede prevenir, porque depende de la alimentación, depende de la educación. Es muy fácil ahora para los padres de familia darles a un niño unas galletas, darles un jugo que no tiene nada de un jugo envasado para desayunar, para comer, las frituras que venden en cualquier parte indiscriminadamente. Bueno, creo que si enseñamos a nuestros hijos a comer desde pequeños con alimentación sana, se va a evitar este problema, porque también es caro, sale caro en todos los sentidos la obesidad, porque gastas dinero en comprar cosas que no te nutren, porque aparte son las más caras. Una bolsa de papitas te sale más cara que un kilo de verdura. Y sin embargo el daño que hace, los refrescos enlatados o los jugos enlatados, también todo el daño que hace. Aprendamos a alimentarnos y creo que nos evitaremos muchos problemas de salud en el futuro. Es precisamente eso, ¿no? Anteriormente las comunidades no morían de enfermedades crónico-degenerativas. Y si, por ejemplo, nos ponemos a leer los libros de los mayas que hablan ya de estas cosas, de qué se alimentaban, de maíz, por ejemplo. El maíz representaba más del 80% de su ingesta calórica. Y ellos no tenían las enfermedades que ya tenemos en los países civilizados o del desarrollo, ¿no? No, pues simplemente las enfermedades que antes eran de adultos, ya la vemos en jóvenes y en niños. Y eso es lo verdaderamente alarmante. Y por eso es que yo decía, es que es fácil evitarlo siempre y cuando quieras hacerlo. Acostumbra a tus hijos a comer cosas sanas. Y si vas a regalarle un pastelillo o una bolsa de frituras, que sea esporádicamente y ya como un premio, como antes lo hacían. Yo recuerdo perfectamente que para mí el que me regalaron
un pastelillo era así como, ay, pues te portaste bien, o porque es sábado, o porque es domingo, pero ya no era la comida del día. Entonces, buscar maneras para evitar toda esta problemática. Muchísimas gracias, doctora Yolanda Cortés, cirujana endoscopista, y que trabaja también en el ISSSTE, por haber estado con nosotros. Te repite tu teléfono antes de irnos. Sí, 1136-7522 y 33-2262-6114. Muchas gracias. Se quedan con la doctora Alicia Soltero y su programa Lo que ellas quieren. Muchas gracias, que tengas una feliz mañana. Mi nombre es Laura Mora y me despido como cada día diciéndote que la información ya te la dimos, la decisión la tomas tú.